Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto y regocijo, yo me atrevo a decirlo así, luego dicen que los periodistas no podemos decir esas cosas, pero pues yo sí las digo porque lo pienso firmemente, a una gloria nacional, al doctor Eduardo Matos Moctezuma, que pues lo ha sido todo. Es arqueólogo, es antropólogo, ha sido investigador, es académico, es director de los museos más importantes de este país, director del proyecto del Templo Mayor. A ustedes jóvenes que a lo mejor nos hacen el favor de escucharnos, este es el hombre que dirigió, excavó y encontró todo lo que hoy está ahí en el Museo del Templo Mayor. Muchas gracias. Hombre, qué amables, qué gusto estar aquí con ustedes y pues a sus órdenes. Bienvenido, muchas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches, doctor, bienvenido. Don Víctor Piz, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Podríamos hablar bueno, yo tengo como 55,000 preguntas que hacerle de mil cosas y de cómo la historia hoy puede ir al pasado y revisar al pasado, y si seguimos aprendiendo cosas de las culturas prehispánicas. El doctor Moctezuma recibió recientemente, en este año que termina, el premio Príncipe de Asturias. Bueno, ya es princesa, perdón, sí. Hay que ponernos al día en eso, pero es la princesa Leonor de Asturias, en ciencias sociales, muy merecido, y tantos otros premios y reconocimientos. Cuando hoy ve usted esto al pasado, han pasado 40 años, 40 y pico de esa excavación, de esos hallazgos, y luego se hace un museo, se hace esto que se llama un museo del sitio, porque se hace ahí, es decir, no se sacan las cosas y se llevan a otro lado, como es antropología, por ejemplo, claro, que usted también dirigió, sí. Pero ese es un museo del sitio, es decir, ahí están los hallazgos de esa excavación. Cuando lo ve en retrospectiva, doctor, ¿qué piensa? Es decir, ¿se hizo lo correcto? ¿Se hizo lo adecuado? ¿Faltó hacerse más? ¿Se podría haber excavado más? ¿Hay más cosas allá abajo que excavar? ¿O se agotó? ¿Cómo lo ve? Porque claro, la vida y la experiencia y el conocimiento le permiten uno hacer como una revisión de todo eso. Claro. ¿Qué perspectiva tiene? Bueno, yo creo que aquel momento, esa madrugada del 21 de febrero de 1978 fue memorable. Y fueron obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro quienes en el turno de la madrugada dieron con una piedra. Al quitarle el lodo se dan cuenta que tiene relieves, ¿verdad? Detienen el trabajo, que esto es muy importante, y al día siguiente avisan al Instituto Nacional de Antropología. Ese hecho por estas personas, imagínate en el turno de la madrugada, cansados, ¿verdad? Y sin embargo no rompen aquello, ¿verdad? Y ya vamos a ponerlos... Exacto. Claro. Sino que avisan al Instituto de Antropología, llegan los compañeros de rescate arqueológico, se percatan de la importancia de lo que es aquel fragmento que se está viendo, ¿verdad? Y que no era otra más que la escultura de Coyolxauhqui. Exacto. ¿No? Y entonces ya a partir de ese momento, un mes después, ya entramos nosotros con lo que hoy conocemos como el Templo Mayor. Yo creo que el proyecto, que ya va a cumplir unos días más, el próximo febrero, va a cumplir 45 años de haberse llevado a cabo y ha dado una información múltiple, variada, que ha enriquecido en mucho el conocimiento de quiénes fueron los mexicas, pero no solo ellos, sino de los pueblos que tenían controlados a través de una expansión militar muy fuerte, ¿verdad? Y ahí hemos encontrado materiales no solo mexicas, sino también de muchas otras regiones controladas por ellos. O sea que desde la perspectiva de la investigación arqueológica, antropológica, yo creo que el Templo Mayor pues ha dado una información realmente importante. Se sigue generando información porque uno piensa, yo tuve un gran maestro de historia y de cultura prehispánica en la preparatoria y nos hacía, incluso nos hacía aprender náhuatl y palabras para tratar de entender, etcétera. Pero
La pregunta es, ¿seguimos aprendiendo? ¿Se sigue descubriendo información? ¿O es un capítulo cerrado? Es decir, la cultura mexica fue así, el imperio azteca fue así, ya sabemos cómo estaba más o menos ubicada la gran Tenochtitlan y los templos y el Calmecac y la casa, etcétera. ¿Eso ya está o seguimos descubriendo cosas continuamente? Mira, las dos cosas. Es decir, tenemos ya una información muy rica a través de la arqueología y de las fuentes históricas, las crónicas del siglo XVI, Sahagún, Bernal Díaz, códices, etcétera, ¿no? Entonces, que nos dicen de cómo era esta sociedad, pero la arqueología ha permitido continuar aportando, digamos, una información nueva, ¿verdad?, que se viene a sumar a eso que ya conocíamos. Entonces, sí, yo diría que tenemos un conocimiento, pero que aún falta mucho por conocer, ¿eh? No hemos agotado el tema de los mexicas de ninguna manera. En este momento se está excavando, se continúa excavando por mis colaboradores, quienes, por cierto, ya están al mando de la investigación. Claro. ¿Ahí, en el Templo Mayor, se continúa excavando? Sí, sí. Frente a los vestigios del Templo Mayor, se continúa excavando y se han encontrado unas cosas impresionantes, ¿no? Fíjate, acabamos de publicar un libro con el Colegio Nacional y con el apoyo del INAH, que se llama Los animales del Templo Mayor, por la fauna riquísima que se ha ido encontrando, ¿no? Y lo han escrito más de 40, 50 investigadores, la mayor parte de ellos muy jóvenes, ¿no? Biólogos, porque además no solo son arqueólogos, es un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, en que hay geólogos, biólogos, químicos que nos apoyan con los análisis y demás, ¿no? Entonces, ese libro, por ejemplo, acaba de salir y trae una cantidad de artículos sobre esa fauna impresionante de esos tiempos, que estaba en las ofrendas. Ahí están los restos óseos, pero además es una fauna impresionante porque hay cocodrilos, hay serpientes de diferentes especies, aves, desde águilas hasta codornices y otras más. Hay peces, tortugas, peces en una cantidad tremenda. Porque aquello había un lago, ¿no es cierto? Había un lago, claro. Pero también hemos encontrado provenientes de ambas costas, por ejemplo, dientes de tiburón. Allí también. O sea, no, es una variedad impresionante. ¿Y qué te puedo decir de los felinos, por ejemplo, ¿no? Claro, muchísimos. Lobos también. Jaguar, y caninos. ¿Había? Cánidos también. Esto es lo del ¿cómo se llama? Lobos. Exacto. Sí, ahí hay vienen desde restos. esos tiempos estas especies. Sí, totalmente. Y se han podido encontrar. Y cosa curiosa, en algunos de los artículos de este libro se da a conocer cómo muchos de las aves, por ejemplo, o de los lobos y demás, estaban ataviados. Los ataviaban y en algunos con oro. Ceremonialmente, pues. Ceremonialmente, claro, para colocarlos en las ofrendas. Así se aparecen en las ofrendas, Enrique. Doctor, aunque se van acumulando conocimientos a partir de estos hallazgos, hay grandes hallazgos, estos que marcan épocas. Y pareciera que en México, pues muchos se dieron en el siglo XX. En el siglo XXI ya no habrá posibilidad de tener otro hallazgo semejante a la Coyolxauhqui o algún otro monolito o algún otro vestigio de esa relevancia como ocurrió entonces. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además la arqueología no es solo la arqueología mexica, ¿no? Claro. Tenemos México, el actual territorio, tiene una riqueza arqueológica impresionante. Fíjense que en algún momento un periodista, colega de ustedes, hace muchos años, me preguntó ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? Y le dije, uno que se llama México. Completo, todo. Exacto. Sí. O sea, y no exagero, donde siquiera, inclusive en el norte, que se dice que es muy pobre, digamos, en el sentido de los vestigios, no. Allí había culturas también nómadas, etcétera, que han dejado sus huellas, ¿no? Entonces, yo sí creo que aún nos esperan muchos
hallazgos, muchos contextos arqueológicos que nos van a dar una información, digamos, muy amplia de cada una de estas culturas: zapotecos, mixtecos, totonacas, mayas, ¿no? Purépecha. O sea, es una riqueza invaluable, muy amplia. Diversa también, ¿no, doctor? Y diversa. Porque si yo comparo la cultura maya con la cultura del centro de lo que hoy es el centro de la República Mexicana, sí, sería entonces como el norte de Mesoamérica, ¿no? Pues son muy distintas, ¿no? Sí. No solamente lingüísticamente, sino en muchas cosas, en cosmovisión, ¿no es cierto? Temporalmente, no todas coexisten. Claro, ¿no? Claro. No, mira, algo muy importante en cuanto a lo que estás comentando es que en lo que hoy es el territorio nacional tenemos presencia desde grupos de hace 20,000 años de cazadores recolectores, ¿verdad? Después todo ese momento muy importante en que empiezan a surgir las aldeas, y ya después las grandes urbes, ciudades, que controlaban determinadas regiones, etcétera, sociedades muy complejas, ¿no? Pero además, algo importante es esto que acabas de decir, es decir, nuestras culturas prehispánicas se caracterizan, cada una de ellas, por sus propias características, ¿no? O sea, por sus propias presencias, ¿no? Su lengua, ¿no? El maya, etcétera, en fin, inclusive hoy en día perduran por lo menos 68 lenguas indígenas, ¿no? Bueno, pero además la arquitectura varía según la región. Claro. No es igual la arquitectura mexica que la arquitectura maya. Se dan además en diferentes medios ambientes, claro, ¿no? Los materiales en que están hechos, los instrumentos, los objetos y demás, pues de igual manera aprovechan los medios ambientes de cada una de estas regiones, ¿no? Entonces, vemos una variedad, ¿verdad?, de presencias que son muy, digamos, muy características con sus propios elementos, etcétera. Aunque había un patrón común, por ejemplo, en la religión, con sus variantes, pero había más o menos algunos conceptos más o menos homogéneos. Pero ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Todas son politeístas? Sí. Parece que sí, ¿no? Es decir, o corríjame, no lo sé. No, pero está bien. Yo veo que las grandes, o quiero pensar en la maya o la mexica. ¿Mexica y azteca es lo mismo? Sí. ¿Doctor? Sí. Lo debemos entender. Sí, pero está la igual. Olmeca, por ejemplo, Más y está antigua, también claro, la tolteca. Exacto. ¿Todas son politeístas? Sí, en general sí. Ese es un elemento común. ¿Qué otro elemento común? Bueno, digamos que el patrón económico se basaba fundamentalmente en la agricultura, por un lado, pero también en la práctica del comercio, entre todo Mesoamérica, en fin, ¿verdad? Y el elemento de la guerra. También fue un elemento común. Sí. Pero, por ejemplo, yo no conozco, o corríjanme ustedes, elementos militares de la cultura maya, cuando en el Imperio Azteca eran como fundamentales, ¿no? La guerra, y estaban las Floridas, y estaban este sistema de hacer guerra permanentemente. Sí. ¿Es correcto lo que digo? A medias. A medias, corríjame. Te comento. Bueno, los mayas eran guerreros. En una época hubo especialistas mayas, ya muchas décadas atrás, que pensaban que era un pueblo pacífico, pero no, todo eso se vino abajo cuando se encontró, por ejemplo, en Bonampak, los murales con esa guerra impresionante que está en la Cámara Central, en donde hay una guerra entre dos grupos mayas, se ven ahí, ¿verdad?, por el tipo físico y demás, ¿verdad?, y cómo están siendo vencidos, digamos, el enemigo, y está siendo sujeto por los cabellos, que era la típica forma de dominar. Exacto. Y entonces, pero además hay otros elementos, ¿no? En Chichén Itzá también hay la representación de la guerra, lo hay en Cacaxtla, inclusive en Cacaxtla, en Tlaxcala, vemos un grupo maya, mayoide por lo menos, que está combatiendo con gente del centro de México. O sea que la guerra era un elemento, pero además, en muchos casos, era un elemento de carácter económico. Es decir,
la guerra, y lo vemos muy presente entre los mexicas del centro de México, servía para imponerse sobre otros grupos y aplicarles un tributo. Claro. ¿No? Tributo que tenían que entregar periódicamente, en este caso, a la Triple Alianza, a los mexicas, ¿no? Entonces, esa era uno de los pilares de su economía, además de la agricultura y el comercio. Pero fue un pilar que también formó parte de la cultura maya y también de otras culturas. Sí, sí, sí. No se recordaba este hallazgo, ¿no? Que fue, sí, el febrero de 1978, ya vienen los primeros 45 años, y decía que estos trabajadores, estos obreros de la CFE, tuvieron el buen tino de avisar a Lina, ¿no? Y de ahí vino todo. A propósito de la pregunta que hacía Enrique anterior de que los grandes hallazgos y descubrimientos se hicieron en el siglo XX, no en el siglo XXI, hay un tema muy polémico, que es al que quiero ir, que es el del Tren Maya, en donde están encontrándose vestigios arqueológicos, hay cenotes, hay riesgo, ¿no?, de que se pueda quebrantar toda la historia antropológica que hay esa ahí. zona. Sí, exactamente. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, bueno, en el Tren Maya estamos viendo que hay tres factores importantes que se deben tomar en consideración, ¿no? Por un lado, la población que está habitando esa región de los 1.500 kilómetros o lo que sea, no me acuerdo, que va a tener el recorrido, ¿no? Primero, esa población local que está allí y que de una forma u otra va a ser o beneficiada o afectada, ¿no? Después, el tema ecológico también, ¿no? Y el cultural, lo arqueológico sobre todo, ¿no? Entonces, en este último aspecto, el Instituto de Antropología es el que tiene a su cargo llevar a cabo, digamos, los rescates arqueológicos. Pero el rescate arqueológico, en ocasiones, y sobre todo ya en proyectos de gran envergadura como es este, aunque se rescata mucho, también se puede perder una serie de información fuerte, ¿no? Entonces, creo que, digamos, los equipos que están trabajando ahí desde el punto de vista arqueológico, en todo caso deben contar con un apoyo más fuerte, hacer o tener mayor número de elementos para que puedan salvar realmente esa información, ¿no? Porque si no, sí se corre el riesgo de... Pero este es un tema de fondo, me parece que ustedes, los arqueólogos, los antropólogos, deben de estudiar, y hay debates internacionales en esto. Es decir, las civilizaciones modernas y el avance de las civilizaciones modernas ponen en riesgo los restos o vestigios de las civilizaciones antiguas. Sí. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Sí, claro. Muy difícil, ¿no? Es un tema difícil que ha sido inclusive atendido por la UNESCO, ¿verdad? De precisamente esa compatibilidad en un momento dado de los procesos de desarrollo y lo que pasa con los elementos arqueológicos. Entonces hay que tratar allí de ver, de congeniar y que en lo menos posible se afecte, porque lo que se está afectando son la historia de esos pueblos donde hay todos estos vestigios del pasado, ¿no? Hay un debate también a este respecto que tiene que ver con la forma de representar esos vestigios, que se dio en recuerdo en el caso del Templo Mayor, porque había algunas voces que pedían edificar. Es decir, reconstruir y levantar para que la gente viera cómo era. Y hasta donde recuerdo, usted no estuvo en absoluto de acuerdo con esa visión de volver a construir lo que ya no existe, sino básicamente preservar los vestigios y darles contexto y darles, digamos, circunstancia. ¿Cómo entiende ese debate? Sí, mira, esto también es muy importante, porque efectivamente hay una corriente de la reconstrucción monumental. O sea, que te encuentras, por decir, restos mutilados, una parte de una escalera, y la tendencia, pues si había una escalera, pues obviamente seguía. Entonces hay que reconstruirla, hay que volverla a hacer, ¿verdad?, en lo que le falta. Y eso está ventilado por la famosa carta que la UNESCO
la famosa Carta de Venecia que la UNESCO pues, propició y en la cual precisamente se habla de que no debe haber la reconstrucción, sino debe respetarse el monumento como tal, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo, y no solo yo, también hay otros colegas que hemos estado en contra de que se reconstruya. Y doy un ejemplo muy curioso. En Tula, todos ustedes han visto el edificio de los Atlantes. Sí, claro, por supuesto. Ese edificio, cuando se excavó, no estaban allá arriba los Atlantes, o sea, estaban tirados los fragmentos. Se levantaron y se pusieron en pie. Ajá. Y con este aspecto de la reconstrucción, se le completaron los cuerpos y se subieron los Atlantes. Sin embargo, hay una crónica de Fray Bernardino de Sahagún del siglo XVI que relata que en Tula estaban construyendo un edificio a uno de sus dioses, pero, y además describe algunos elementos, ¿verdad? Dice que iba a tener una puerta con serpientes, etcétera, y que nos recuerda mucho este edificio, dice, pero, agrega, pero no se terminó, no se culminó. Entonces le queda, por medio de la reconstrucción, al arqueólogo la gloria de terminar lo que no terminó el Tolteca. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso no está permitido, por eso yo en el Templo Mayor, lo que tú comentabas, digamos, lo que se ve, porque además la destrucción del Templo Mayor es un hecho histórico. Claro, claro. Entonces, por lo tanto, hay que respetar eso. Tenemos 1000 formas modernas, maquetas, videos, en que podemos ver todo de cómo era, ¿verdad? Y demás, ¿no? Pero no hacerlo en el original, sino respetarlo. Y ahí así lo hicimos. ¿Sí? Y esta es una corriente que está presente en el mundo, quiero pensar, sí. Porque si pienso en el Foro Romano, ¿no? Pues ahí lo que subsistió y lo que se encuentra, pues son los restos de lo que un día fue pues la capital del Imperio Romano y los templos de tal o cual, etcétera. Sí. Pero nadie ahí se ha atrevido a decir, a ver, tráiganse una mezcla y vamos a completar aquí un frontispicio. Eso no sucede, ¿no? Sí, no. Pero hay la tentación, ha habido a lo largo de la historia gente que piensa que se debe reconstruir. Sí ha habido, pero por ejemplo, inclusive Grecia, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares, Olimpia, en fin, lo que uno ve son los restos ahí, ¿verdad? De lo que fue. De lo que fue, ¿no? Y a través de publicaciones, etcétera, se puede hacer una reproducción de cómo pudo haber sido, ¿no? Pero el respeto al original es fundamental, ¿no? Pensaba ahorita que decía esto, Enrique, y un guía en Palenque, que ahorita le voy a preguntar, maestro, ¿cuáles son sus sitios favoritos para que nos dé una orientación? Pero Palenque, que me parece una joya, ¿no? Es decir, caminar por Palenque y sentir el ambiente y eso. Y tuve un guía fantástico, el titular del sitio en ese momento, que nos orientó y nos llevó y nos asomamos así a la tumba de Pacal histórica, etc. Sí. Y nos decía, bueno, aquí abajo sabemos que hay esto y aquí abajo sabemos que hay esto. Y le decíamos, ¿y por qué no lo excavan? Y me decía, no, tenemos que dejar algo para las generaciones que siguen. ¿Es correcto esto? Correctísimo. Fíjate una cosa, nunca es bueno agotar un yacimiento arqueológico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que se dieran todos los fondos del mundo monetarios y se pudiera excavar Palenque íntegramente, entonces lo estamos haciendo con nuestra tecnología actual, ¿verdad? Pero no estamos dejando para nuestros colegas del futuro, que van a tener seguramente una tecnología superior, más desarrollada, la posibilidad de excavar y ratificar o rectificar lo que se haya dicho hoy. Entonces, no es aconsejable nunca agotar un sitio arqueológico, sino siempre dejar espacios para el futuro.
para que se pueda con una mejor tecnología penetrar y conseguir nueva información. Pienso cómo empezó usted de joven arqueólogo y antropólogo a hacer esto, ¿no? Cómo era antes y cómo es hoy, porque hoy entiendo que utilizan como sonogramas y utilizan muchos más instrumentos para permitir más o menos entender lo que está abajo. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, muy bien. Inclusive utilizamos una cosa satelital que permite ver. ¿No? Entonces, y ya desde hace muchas décadas usábamos, por ejemplo, la fotografía aérea, ¿no? Que podíamos ver relieve a través de fotografía aérea, de pares estereoscópicos para poder ver esto. Cosa que no contaban, por ejemplo, a principios del siglo XX, nuestros antecesores, maestros y demás, pues no contaban con esa tecnología. Bueno, les voy a dar un ejemplo. En Templo Mayor, gracias a la continuidad que le ha dado al proyecto hace 45 años, por ejemplo, cuando empezamos en 78, utilizábamos para hacer el levantamiento de los edificios la plancheta. La plancheta era una especie de teodolito, una tabla con un aparato en el cual se podía ir dibujando y demás. La plancheta ya es de museo, ya no se usa, ¿no? Actualmente es lo que tú estás comentando, otra tecnología que te permite ver, por ejemplo, en una escultura hasta el relieve de medio centímetro, o sea, una precisión. Sí, que antes se tenía que ir descubriendo poquito a poco, ¿no? Sí, eso sí persiste. Persiste. Sí, el excavar. Sí, para ir limpiando, pero hoy los instrumentos nos permiten adelantar qué es lo que está allá abajo. Y antes no, antes era, pues así vamos viendo a ver qué encontramos, ¿no? Sí. Sí, digo, guardada toda proporción, pero en el periodismo pasa lo mismo, ¿no? Antes las máquinas de escribir, ahora computadoras o teléfonos celulares. Yo iba a ¿no? ser el símil de la televisión, luego le enseño las máquinas de videotape o de esas cosas que hoy un periódico ya no existen. se formaba con galeras, claro, y la línea Ágata. Sí, exactamente. Un poco la pregunta, maestro, es, usted era director del Museo de Antropología que tenía, pues, o tiene toda la riqueza arqueológica, antropológica nacional. Y le apostó al Templo Mayor. Sí, fíjate que en un momento dado yo era director, porque efectivamente, del Museo Nacional de Antropología, que en cuanto a museo, pues es el museo de arqueología y de etnografía también. Bueno, entonces yo era director, pero estábamos terminando ya, don Pedro Ramírez Vázquez había terminado con su diseño del Templo Mayor. Entonces, faltaba casi un mes para que se inaugurara y hubo un acto en el Museo de Antropología con niños, estudiantes, ¿verdad?, de primaria, y vino a inaugurar ese evento don Miguel González Avelar, que era secretario de Educación. Al final del evento yo le dije, oiga, don Miguel, yo quisiera expresarle algo. Dígame, profesor. Yo quisiera que dentro de un mes se me nombrara al frente del museo del Templo Mayor que se va a inaugurar. ¿Pero cómo? Si es usted director del museo, ¿no? El Nacional de Antropología, sí, claro. Y se queda así, dice, claro, lo entiendo, es su hijo, ¿verdad? Digo, sí, es mi hijo. Entonces quiero ir allá. Y se cumplió y se inauguró en 1987. Y bueno, a partir de ese momento, por cierto, en el primer año rebasamos en visitantes a antropología por el interés. Pues era el nuevo, sí, claro, era el nuevo, supuesto, entonces la gente quería. Además, que había habido una información enorme a través de los medios, prensa, radio, televisión, en fin, de lo que iba saliendo diario. Entonces, la gente estaba muy metida con el tema de Templo Mayor. Al día siguiente de que se inauguró, yo me bajé ahí a caminar con el público que llegaba, ¿verdad? Estaban viendo y me tocó ver esto que les relato. De repente, frente a la figura del guerrero águila, esta figura de cerámica impresionante, preciosa, ¿no? Casi 2 metros de alto, en fin, había una familia, el papá, la mamá, 2 niños, ¿no? Y entonces llega el papá ahí y le dice, mira hijo, mira, este es el guerrero águila, yo vi cuando salió. O sea,
de la Tierra. Sí, claro, porque lo había visto en la televisión, en la prensa, en las fotos y demás. Entonces se sentía muy orgulloso, ¿verdad? Mira, hijo, ya yo verlo vi cuando salió, ¿no? Entonces, y así yo me paseaba para oír las opiniones. Lo que decían la gente, claro. Pero era muy interesante cómo había eso, ¿no? Yo creo que todos recordamos esa excavación, ¿no es cierto? Sí, Y sí, pocas han tenido la cobertura televisiva o la difusión. Y recuerdo perfecto a Jacobo Saludowski, querido maestro, en la noche informando de lo que se había descubierto y usted siendo entrevistado y diciendo cómo iban los avances y los hallazgos. Yo no recuerdo otra excavación que haya tenido tal impacto. Todos queríamos ir a ver a la Koyolchowski y todos quedábamos impresionados de ver aquella figura descuartizada, ¿no es cierto? Y luego toda la, voy a decir leyenda, usted me corregirá, pero que había sido así, tratada por su hermano. Exacto, el sol. El sol, Huitzilopochtli, etcétera. Y creo que aprendimos más de eso, de arqueología mexicana, que en todas las clases del mundo. Pero bueno, déjenos hacer una pausa, maestro, y le dejo. Me va a decir que el Templo Mayor, porque usted lo hizo, pero ¿cuál es el sitio favorito para el doctor Moctezuma de todo lo que tenemos en México hoy en día? Mensajes. La gloria de la arqueología nacional está aquí sentada con nosotros, no se vaya. Doctor Moctezuma, gracias. Por cierto, porque luego también de eso se cuentan leyendas. Su apellido materno es Moctezuma. Sí. ¿Tiene la ascendencia del emperador? Bueno, mi mamá decía que sí. A mí en realidad no me tiene muy preocupado si sí o no, pero la realidad es que hay pocos Moctezuma, ¿eh? El apellido no es común. No es. Y se supone que pues sí, que podemos venir. El político que hoy es embajador y que ha de ser su sobrino o alguna cosa así, Esteban, él sostiene y afirma que hay una descendencia directa del emperador. Bueno, en ese caso la mía es la buena. Muy bien. No cabe duda. ¿Su sitio favorito? Bueno, obviamente que desde el punto de vista arqueológico, pues es el Templo Mayor, porque es el proyecto que yo fundé hace 45 años prácticamente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no existan muchísimos lugares en México que tienen su propia importancia, ¿no? Por lo que encierran, por lo que han dado de información, ¿no? Pero claro, pues siempre ese estará en su corazón. Sí, claro. ¿Hay uno que esté mejor excavado que otro? Al paso de los que hayamos aprendido, o sea, si pienso en Uxmal, en Palenque, es que tenemos tantos, en Cacaxtla, que también conozco, hay muchas ruinas, ¿no? Sí. Bueno, mejor es el Templo Mayor, desde luego. Ahí hay que tomar en consideración que la técnica arqueológica también se ha ido desarrollando y que en épocas, hace ya muchas décadas, pues no era tan depurada. Entonces, digamos, quizás se llegó a perder mucha información y demás, ¿no? Pero actualmente, afortunadamente, sí contamos con una tecnología mucho más desarrollada que nos permite obtener una información más precisa, también más precisa, más abundante, etcétera, ¿no? Después de que recibió el premio, doctor, ha habido diferentes debates y demás. Hay uno que me llama la atención en comentarios que usted ha hecho, que es la tentación de reescribir la historia, que tiene que ver con esto que platicábamos hace un momento, como la reconstrucción de los monumentos, porque pues ahí va la interpretación y la visión de quien lo está haciendo en el momento y no necesariamente de quien lo construyó originalmente. Y así pasa con la historia. Tenemos en el mundo, pero particularmente en México, hoy esa tentación de que se reescriba en una cierta dirección la historia. Bueno, yo creo que es un fenómeno que no solo se da en nuestro país, sino a nivel internacional. Es decir, el hecho de...
ahora sí que echar mano de la historia para manipularla en algunos aspectos, ¿verdad? Con fines políticos, en fin. Y esto se da prácticamente en muchos lugares, ¿no? Ahora bien, en nuestro país no es ajeno a eso y sí vemos cómo se ha querido manipular la historia cambiando determinadas fechas o acontecimientos y demás, ¿no? Y lo vivimos el año pasado con la cosa de los 500 años Sí. de la conquista de México, ¿no? Y entonces, o sea, 1521, ¿no? Y entonces vemos cómo se quiso, se hizo el hecho de que crear que la fundación de Tenochtitlan había sido en 1321, cuando no hay ningún dato que así lo indique. ¿No? Hay varias fechas, pero las que más inciden son las de 1325. Hay que aclarar que las ciudades no surgen de la noche a la mañana, Claro, son procesos, claro. ¿no? Pero, de todas maneras, 1321 no está en ninguna crónica. Pero, ¿cuál era la intención? Pues que fuera 1321. Y 1521, 1521, la caída. 1821, la independencia. Y 2021, pues lo que estamos El quinto viviendo centenario. actualmente, ¿no? Exacto. Entonces, pues, bueno, yo declaré por muchos medios que eso era un despropósito, ¿no? Como Sí, lo es. Y en ese sentido también de reescribir parte de la historia, pues también como que no sé si se ha puesto en duda, o sea, no puesto en duda, sino se ha cuestionado mucho el vínculo también que tenemos con otros países, como España, por ejemplo, ¿no? Y eso nos ha generado problemas hasta roces diplomáticos. Sí. Bueno, mira, precisamente en mi discurso cuando recibí el Princesa de Asturias hace unos días, en Oviedo, nos daban 4 minutos para poder decir nuestro Dirigir un discurso. mensaje, ajá. Muy breve, ¿no? Sí. Y yo hice ver ahí, precisamente, que España y México están unidos por lazos indisolubles. O sea, que cada uno de estos territorios traían su propia historia. Y cultura. Y de repente coinciden en 1521 con la conquista. Y cómo fue un hecho violento, doloroso, ¿verdad? Toda guerra, toda conquista trae imposición, Sangrienta. muerte, violencia, etcétera, ¿no? Pero también relaté en el discurso algo que yo consideré importante, y es esto. Pasan 300 años de colonia y México alcanza su independencia en 1821 con la gesta de los insurgentes. Bien, 15 años después, en 1836, el 28 de diciembre de ese año, después de guerras cruentas, de aquella convivencia de 300 años de colonia, etcétera, se firma un convenio que se llama, entre México y España, que se llama Tratado de Paz y Amistad. Y entonces España reconoce al México La independencia de México. a ajá. los 15 años de haber ocurrido todos estos hechos violentos que nos dieron libertad, ¿verdad? Y México reconoce a España. O sea, entonces agrego ahí, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo salvar antiguos agravios. Claro, ¿no? O sea, Se sabe poco, esto. Sí, ¿no? Y me parece muy importante subrayarlo, porque Sí. el caso de Estados Unidos con la Inglaterra colonialista de entonces no fue tan rápido, Sí, ¿no? El reconocimiento, y además allá Sí. quedó la herida de Jorge III Sí, y la sí. pérdida de las colonias y todas Exacto. esas cosas. Sí, sí, y sin necesidad de pedir perdón, ¿no? Sí. Que es un poco... Muy Sí, ¿no? preciso, muy bien. Sí. Hay tantos mitos con los que hemos crecido, doctor. Por ejemplo, las pirámides estaban decoradas, sabemos hoy. Por ejemplo, Teotihuacán tiene todavía murales y algunos pabellones con pintura y con pigmentos donde se representa. Cuando uno ve las pirámides por fuera, y pienso en la del Sol, la de la Luna, o pienso en cualquiera de la península,
¿Todas estaban pintadas originalmente? Al parecer sí. Al parecer sí eran, toda esta arquitectura estaba pintada, igual que la escultura, ¿eh? Muchas de las esculturas que nosotros vemos, y muy conocidas, la Piedra del Sol, tenían pigmentos. Tenían pigmentos, y se ha podido estudiar en los intersticios de la piedra, que hay restos de los poros, qué restos de pigmento era para reconstruir cómo se veían realmente en aquel momento, ¿no? Entonces, en efecto, el color es muy importante. Hubo una exposición que coordinó Leonardo López Luján, mi colega que hoy lleva las riendas del proyecto Templo Mayor, sobre el color. Allí se ve cómo en diferentes culturas, la griega, la romana, se utilizó, etcétera, y aquí la egipcia mucho, por ejemplo. Muchísimo, sí. Claro, pero el tiempo pues hace que todo eso se pierda. Entonces hoy lo vemos así, pero no fue así originalmente. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, este color era, además, cada color, por ejemplo, en el México prehispánico tenía un simbolismo específico, claro. ¿no? Entonces, esto pues es muy importante saber cómo estaban, porque también nos da una información muy rica, ¿no? Cholula, esta pirámide que, bueno, se dice que es la más grande de Mesoamérica, pero no tengo el dato, que tiene una iglesia arriba, que los españoles le fueron a construir allá arriba. Y se ve arriba de una montaña, pero lo que está ahí abajo es una enorme pirámide. Exacto. ¿Por qué no excavarla? Está excavada, nada más que por adentro. O sea, fíjate, el arquitecto Ignacio Marquina, allá por los años 30, 40, empezó a abrir túneles en este monte, ¿verdad? Y empezó a encontrar los edificios y las distintas etapas constructivas. Ahí adentro. No, adentro. Lo conozco y lo he recorrido y me parece, pero ¿por qué no toda? ¿Por qué no descubrirla toda? ¿Es un error? ¿Cuesta mucho dinero? Bueno, ¿Se nos vendría abajo el templo? No, se excavó una parte del lado sur. Inclusive yo estuve parte de esa excavación en que encontramos un patio del lado sur, ¿verdad? Y parte del edificio, digamos, anexo a la Gran Pirámide, ¿no? Pero hay investigadoras de la Universidad de las Américas que han continuado los trabajos de excavación por adentro, etcétera, y pues han ido encontrando y recabando mayor información, ¿no? Lo mismo en Teotihuacán, ¿habría que descubrir más cosas? ¿Hay más por excavar en Teotihuacán? Era una ciudad de aproximadamente 23 kilómetros cuadrados. Te comentaré que aproximadamente llevamos de excavado diríamos un 12, un 15% de lo que era aquella ciudad. Wow. Pero volvemos a la pregunta original, ¿te acuerdas? En que no es tampoco bueno agotar el lugar. Y con la tecnología que nos ayuda más, sí. Claro. Por mucho tiempo una imagen típica de las visitas de mandatarios extranjeros al país era la visita al Templo Mayor, y Eduardo Matos Moctezuma siempre estaba ahí al frente. ¿Alguna anécdota que le venga a la memoria de esas visitas que seguramente fueron por decenas de personajes de todo el mundo? Sí. Sí, no, bueno, ahí nos tocó recibir dignatarios de todos lados, artistas, gente de la cultura, a nivel mundial, ¿no? Pero en cuanto a anécdotas, recuerdo el día que me avisaron, y fue hacia finales de 1978, que don Gastón García Cantú, que era director del INAH, me dice: Eduardo, prepárese porque vienen los reyes de España y vamos a llevarlos para que visiten el templo, lo que estábamos excavando en ese momento del Templo Mayor. Muy bien, entonces yo empiezo a sufrir, porque bueno, ¿cómo les voy a explicar que todo eso lo destruyeron ellos? Bueno, ¿no? sus ancestros. Sus ancestros, ¿no? Sus ancestros. Entonces, en las noches yo no dormía hasta que dije, ya tengo la solución. Ya llegó el día, era una visita nocturna, por cierto, se había iluminado algunas de las escalinatas, y yo había preparado una habitación en la que pusimos objetos de los recién salidos para que pudieran observarlos, ¿no? Entonces, doña Sofía, que por cierto entiende mucho de arqueología, y don Juan Carlos, entonces era el rey, bueno, hicimos todo el recorrido y demás, llegamos a aquella habitación, ya les enseño aquello, termina la visita, y les digo, bueno, sus majestades,
Fíjense que, pues como ustedes saben, todo esto fue destruido en 1521 y años subsecuentes, ¿no? Pero bueno, ven ustedes cómo eran estos Austria. Ellos son borbones. Sí, así es. Entonces, Sí. el rey soltó No son una ustedes, carcajada. son nosotros, sí, claro. El rey soltó una carcajada, ¿no? Y dice. Pero sí, hubo muchos visitantes. Por favor, si le puedo escribir al presidente López Obrador para decirle que la dinastía de los Borbones no es la misma de la casa de los Austrias, que son los que entonces gobernaban el imperio español y alemán. Sí, sí, exacto. Felipe II y demás, etcétera. Sí, Carlos V. Sí. Exacto. Sí. Sí, un poco la pregunta va ahí. Recordaba esta anécdota también de cuando pide que lo nombren director del Museo del Templo Mayor, ya en la víspera de la apertura, como este pasaje de la visita de los reyes de España. En México tiene poco que ha habido un secretario de Cultura, ahora tenemos secretaria de Cultura, bueno, siempre Elina ha estado ahí, ¿no? Pero, ¿qué opinión tiene de la vida cultural de México actual? ¿Qué tanto el gobierno realmente está dándole impulso? Sí, bueno, yo considero que hay tres factores fundamentales para cualquier país, para su avance, para su presencia, para su propio conocimiento, y son educación, cultura y ciencia, ¿no? Entonces creo que esos tres factores son o deben ser, apoyados de manera definitiva, porque nos llevan en sus apartados a todo un conocimiento y aprovechamiento de ese mismo conocimiento sobre un país, ¿no? Entonces, yo veo que actualmente se ha restringido un tanto el apoyo a la cultura, a la ciencia, ¿no? Y la educación, bueno. Entonces, yo sí pienso que debe haber un apoyo mayor, porque esos tres factores son fundamentales para un país, ¿no? Y ya de presupuesto ni hablamos, maestro, porque nos deprimimos, pero pues yo creo que a Lina no le ha de haber ido nada bien con los recortes presupuestales. Pues no me sé la cifra, pero pues si todo se ha recortado, pues a Lina también le ha de haber ido así. Enrique. ¿Qué tanto tenemos la fijación del pasado, doctor? Porque hay dos maneras de entender el pasado, como algo que nos explica lo que somos, pero también hay una fijación en que quisiéramos ser como éramos y perdemos de vista pues qué otras cosas ocurrieron. Y a veces pareciera hoy que queremos ser solo indígenas o solo de esas culturas originarias de América. ¿Lo ve así? Bueno, yo creo que precisamente la historia y la arqueología nos permiten ver los procesos de desarrollo, cómo se dieron, por qué se dieron, en qué circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso tiene sus diferentes momentos, pero esos momentos que deben ser estudiados, analizados y difundidos, ¿verdad?, tenían sus propias características, ¿no? Ahora, claro, hay raíces que están presentes actualmente, ¿no? Y lo vemos presente en nuestras sociedades indígenas actuales. Decíamos cómo hay 68 lenguas que hay que preservar y hay que apoyarlas para que no se vayan a perder, porque algunas están en peligro de perderse, de extinguirse, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no podemos nada más encerrarnos en un aspecto, sino estar abiertos a conocer nuestra propia historia, ¿verdad? Conocerla, difundirla, ¿verdad? Y también a un mundo, ¿verdad?, en donde al que tenemos también que estar abiertos, ¿no? Y conocerlo y profundizarlo. Entonces esto nos va a dar una condición, ¿verdad?, muy, muy importante, ¿no?, desde esa perspectiva. ¿Qué expresiones de las que vemos hoy en día, doctor, son auténticas? Porque pienso, seguramente ha visto usted esta representación del juego de pelota que se hace en Xcaret,
allá en que creo, cuando leo, que pretende ser bastante original, es decir, se golpeaba con la cadera, aquella bola de hule, me parece que era, porque se hacía con plantas y con estas cosas. No se usaban los pies, no se usaban las manos, los codos, etc. Y cuando veo la representación me parece que han hecho un enorme trabajo por tratar de reproducir cómo suponemos que debe haber sido. Sí. Pero pues no tenemos ni una película, ni una fotografía, ni nada. Suponemos que era así por códices, por crónicas, etcétera. ¿Eso le parece que se acerca a cómo fue? Bueno, en muchos casos sí. Ahí hay que aclarar que versiones actuales de la práctica del juego de pelota hay variedades de él. Lo hay en Michoacán con determinadas características, etcétera. Ahora bien, sí nos han quedado, se han excavado muchas canchas del juego de pelota. De pelota. A veces también sabemos que una variedad en el mundo prehispánico era en sitios planos, no necesariamente dentro de estas canchas tan características, ¿verdad? Pero sí con el aro elevado, siempre. No siempre. En ocasiones sí, en ocasiones no, había alguna estela o alguna lateral a la que formaba parte de ese juego, en fin, tenía mucha variedad. Pero actualmente sí hay representaciones en que se trata de guardar lo que nos dicen las crónicas, lo que vemos. Es más, se han encontrado pelotas de hule arqueológicamente, o sea, en varios sitios se han podido rescatar estas pelotas de hule y sabemos algunas de las características y demás, ¿no? Que estaban presentes en el juego, ¿no? Qué interesante, ahora que dice usted esto, porque no tenemos idea de qué cultura inventó el juego de pelota, ¿verdad? Bueno, no, porque vemos representaciones de lo que nosotros llamamos el preclásico, o sea, un poco antes de nuestra era, ¿no? Ahí tenemos figurillas en que traen, por ejemplo, una pelotita en la mano, o trae inclusive alguno de los protectores, ¿no? Era dura, ¿no es cierto? Era muy dura la pelota, suponemos. Una pelota de hule fuerte, ¿no? O sea, entonces, sí, se remonta un poco antes de nuestra era, Pero qué interesante presencia. Eso, cómo pasa, ¿no? Cómo pasa de una cultura a otra, y cada una, supongo, la adapta y hace sus propias reglas, pero los mayas lo jugaban de una forma y luego los purépechas de otra. Qué interesante, ¿no? Yo creo que es una de esas preguntas que no tendrá respuesta, ¿no? Sí, fíjate una cosa interesante, en Teotihuacán, más o menos aproximadamente del año 500 de nuestra era, hay un mural en donde vemos representación del juego, del juego, inclusive con bastones. Cómo van como hockey. Sí, qué interesante. Con bastones pegándole, y en el área de Michoacán también se practica así, inclusive a veces la pelota se le prende fuego y va rodando. Sí, tiene una variedad, ¿no? Enorme. Estoy pensando en la FIFA prehispánica, ahora que estuvimos en tiempos de la Copa del Mundo. En fin, yo me extendería, pero pues el canal no me lo permite, porque tengo 2000 preguntas más, doctor, pero les pido conclusiones, por favor. No, pues agradecer su presencia, maestro. Creo que más que una entrevista termina siendo una conferencia, ¿no? Claro. Una clase. La verdad que se agradece mucho su presencia. No, qué amable. Gracias. Y un placer. No solamente clases, sino un verdadero placer escuchar, aprender y recrear mentalmente, no hay que hacerlo en los sitios, toda nuestra historia. Mil gracias, maestro. Gracias, Enrique. Doctor, bienvenido. Un honor, verdaderamente un privilegio. Para quienes crecimos con esta educación de entender el pasado y de tratar de entender sí, luego he visto equivalencias de los dioses mayas con los dioses aztecas, cuando me parece también un despropósito, pues no creo que pueda haber equivalencias. Cada cultura creía en lo que creía, ¿no es cierto? Pero tratando para un niño de primaria o de secundaria decir, mira, el Kukulcán de acá representaba este de acá, pero gracias de verdad por su aportación para todos los mexicanos, porque, y creo que lo dijo recientemente el presidente, le debemos a usted buena parte de lo que
entendemos hoy de las culturas prehispánicas, de su investigación, de su trabajo puntual, preciso, disciplinado y sin duda de las excavaciones. Gracias, de verdad. Y espero que tengamos aquí, no en su cumpleaños, porque nos vamos a tener que esperar hasta el año entrante, pero más oportunidades para seguir dialogando sobre esto tan valioso para México. Desde luego que sí, y al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. El doctor Eduardo Matos Moctezuma. Señor Quintana, gracias, buenas noches. Señor Piz, gracias, buenas noches. Y a usted, que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.